Elia, tu historia con México ya empieza cuando estabas en tu país, Inglaterra, Claro que porque empezaste como una tesis sobre la historia de México en los últimos 100 años. Odio cuando la gente tiene ideas que no son reales sobre los mexicanos. Sí siento mexicana ya. Sí, yo no conocí México, entonces en esta época necesitaba escoger un sujeto para estudiar para mi dissertation, como decimos en inglés, en la Universidad de Newcastle. Justo por eso, porque era algo nuevo para mí. Pienso que es muy interesante. México y los Estados Unidos son vecinos, pero dos lugares muy diferentes. Para mí era un sujeto muy interesante para estudiar. Estudié los últimos 100 años de historia de México. Cuando terminé la universidad con 20 años, mi papá quería regalarme un viaje. Entonces, junto con una amiga mía, decidimos ir a México. Okay. ¿Y a dónde llegaste primero? Como todos, Cancún. Pero Cancún hace 20 años era un poco diferente que Cancún ahorita, mucho más pequeño. Ahorita pues ya vivo en la Ciudad de México y es muy diferente. Cada vez que regreso hay más tráfico, más problemas. Playa del Carmen en esta época era un pueblito con 3 bares, un hotel, casi nada. La gente muy amable. Entonces llegamos en vacaciones y pasamos 2 semanas súper padres. Mucha fiesta, también conocemos a Chichén Itzá, hacemos muchos amigos. Para el primer vez en mi vida fui en un yate. Era un mundo completamente diferente para mí porque yo soy de un pueblo muy industrial en Inglaterra, en el nordeste de Inglaterra. ¿Cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo no vas a conocer, se llama Billingham. Pero creo que la ciudad más cerca que la gente van a conocer es Newcastle y ahí fui a estudiar. Entonces, en el fin del viaje, yo y mi amiga Sophie decidimos a regresar porque estamos muy jóvenes todavía, tenemos tiempo en las otras personas antes de escoger una carrera como real. Entonces regresamos, yo fui a mi graduación y en el septiembre de 2005 regresamos a Cancún para 3 meses nada más. Contactamos unos contactos en el club, se llama Dadio en esta época. Okay. Trabajamos para este club durante el día, visitando los hoteles, hablando con los turistas para traerlos al club en la noche. Ese era mi primer trabajo. Era 6,000 pesos por mes. Ganaba 6,000 pesos por mes. 6,000 pesos. Comemos la misma sándwich cada día porque como pues estudiantes con préstamos pues no tenemos dinero. Dicen estudiambre, ¿no? Entonces sí, decidimos 3 meses, pero después un mes nos tocó huracán Wilma. Hola madre, sí estuvo fuerte ¿no? El más fuerte de la historia. Hola. Ajá. ¿En Inglaterra a poco no hay huracanes? No hay. Nada. Entonces, todos diciendo, no, necesitas protegerse, el huracán está en camino, parece como va a ser un categoría 5. Y nuestro plan era para ir al club y quedarse un poco más tiempo que normal. Obviamente no va a estar abierto durante un huracán de categoría 5. Entonces, en el último minuto conseguimos un pizza de Domino's, un botella de vino y unas baterías. No puedo inventarlo. Mi amiga gastó las baterías durante la tormenta mirando Armageddon, un DVD player portable. Es que ya se dan cuenta que estamos hablando de hace 20 años. 20 años, sí. Todavía no había iPhone, ¿verdad? Salió en el 2006, no. Creo. El Nokia, creo que todavía. El Nokia, así con a los Snake, ¿no? Sí, alguien nos dio un radio, pero ni hablamos ni una palabra de español. Yeah. Después 2 semanas sin luz, sin agua, sin comida. Por chance, conocemos a alguien de Inglaterra en la calle. Nos comentan que había un vuelo de rescate para las inglesas que quedan en el área. Regresamos a Inglaterra y yo quedando con el pensamiento que solo quedamos un mes y yo quería quedar 3 meses y regresamos en el primer vuelo en diciembre. Okay.
todos preguntando, ¿pero qué haces aquí? No hay turistas, no hay trabajo. Yo no hay algo que tengo este pensamiento que necesito quedar un poquito más tiempo. Y ese es como empezó mi historia en México. Y también mi amiga Sophie todavía vive en Cancún también. Hoy en día ya tienes doble nacionalidad, o sea, Sí, ya claro. eres ciudadana mexicana. Sí. Hablas español con fluidez. ¿Cómo te adaptaste en todo este tiempo, pues? Creciendo en mi vida adulto en Cancún, era muy interesante porque en esta época no había mucha gente. La gente estaba muy feliz a tenerlos ahí porque necesitaban gente para hablar con los turistas. Desarrollamos un grupo de amigos muy fuertes, todavía tenemos muy buenas amistades. Y en este tiempo era el boom de tiempo compartido. O clubes vacacionales. Sí, me acuerdo. Sí. Conocí a algunas personas que vendían eso y pues, siempre eran los que más gastaban en las pedas. Pues empezamos en eso cuando regresamos a Cancún. Okay. Nuestra primera semana de entrenamiento en este trabajo era una semana antes del huracán. Y nuestro primer trabajo para el hotel era para llevar los huéspedes del hotel a la casa de seguridad, si quieres. Era una escuela en camino a Mérida. Y regresamos a la zona de peligro. Sí, Cancún era muy, muy buen lugar, muy divertido, un buen lugar para crecer en el trabajo. Después, 2 años en ventas, estaba en cargo de mi propia sala de ventas. Y en esta época me da cuenta que soy buena en las ventas. Vendiendo. Sí, porque antes ni quería decir a mis padres qué estaba haciendo. Porque yo como no soy académico, no voy a vender cosas, no quería decir lo que estaba haciendo. Claro. Pero en fin, pues esa es una carrera que si tratas ventas como una carrera puede ser muy exitoso y crecer mucho. No, hombre, sí, se puede. Yo creo que se puede hacer buen dinero, ¿no? En ventas. Y incluso también yo conozco gente también en ventas que pues no necesitas ni siquiera un título universitario, ¿verdad? O sea, yo también he estudiado, pero yo a veces pienso, ay, si hubiera hecho ciertas cosas, pues me ahorro la maestría. Pues estoy de acuerdo y no. Porque no necesitas un título en ventas, pero necesitas tratarlo como una carrera. Claro. Hay gente que va bien y gastan todo su dinero en pendejadas, ¿no? Claro. Y en fin, no inviertan, no hacen otras cosas, porque en tiempo compartido no tienes salario, nada. Es todo así. 100% comisión. Comisiones. Oh. Ajá. Entonces, yo creo que necesitas tener respeto para la profesión. Claro. Y necesitas crecer y aprender siempre. Y la gente que no hace eso no tiene un largo carrera. Yeah. O siempre están luchando para algo, ¿no? Claro. Quiero saber, o sea, de tantas veces como parece tu historia en el comienzo parece un poco como ping pong, ¿no? O sea, de llegas a México, llega un huracán, te regresas y tum. Pero ¿qué fue como que te atrajo cada vez de nuevo? Pues cuando regresamos después del huracán, de ahí no regresó a vivir en otro lugar. Ya. Yeah. Entonces, en diciembre de 2005 ya conseguimos nuestra residencia temporal para empezar. Empezamos a trabajar y de ahí sentí en casa. ¿Qué te hizo sentir en casa? Pues ya estoy pensando hace 20 años. La gente, de verdad, la gente. Sentía muy cómodo. En la escuela antes yo era muy, muy nerd. Yo no tenía muchos amigos. Yeah. Yo era muy introvert. Ok, introvertida. Ajá, tímida. Exactamente. Entonces yo creo que en México me ayuda a ser otro tipo de persona para desarrollar mi personalidad un poquito más. Especialmente cuando no hablas el idioma, necesitas expresarse en una manera diferente. Y para aprender otro idioma, pues todavía no soy perfecta, ¿no? Pero
no puedes tener como miedo a cometer errores, porque va a pasar. Y creo que esta me ayuda mucho como persona a crecer y confiar un poquito más en mis habilidades y abrir un poquito más, hablar más de mis ideas. Y muchos más años más tarde, abrí mis propias empresas también. Okay. Hoy en día, pues, se podría decir, eres emprendedora o empresaria incluso. Sí, Okay. sí. Mi primera empresa abrí con 29 años Okay. en Cancún. Sí. ¿Y cómo era eso para ti, emprender en un entorno cultural completamente diferente a tu entorno original, pues, ¿no? Muy, muy difícil. De hecho, yo salí del mundo de tiempo compartido Ajá. porque sin como miedo de Dios, dicen, ¿no? Ajá. Necesitas ser exitoso, no hay otra opción. Claro. Porque no tienes un salario, no tienes un trabajo, todo depende de ti. Y obviamente en un idioma que no es tu primero. Entonces, fue difícil, pero también en lo mismo tiempo yo creo que para abrir una empresa sin estudiar negocios, gasté dinero en errores, seguro. Pero creo que gasté lo mismo dinero que un curso en negocios, Claro. pero aprendiendo de mi misma manera. Claro. Como más lecciones de la vida, no solo en un classroom, ¿no? Para esta época pensé en algo especial para ti. Una serie completa sobre cómo sobrevivir en Alemania. Con datos curiosos, cosas que no deberías hacer y lecciones divertidas de idioma. Si te unes a nivel compa cultural de mis membresías aquí en YouTube, tendrás acceso a todo esto y además a todos los detrás de las cámaras, a un chat exclusivo para los en vivos y muchos otros beneficios. Así que si nos quieres dejar una propina, la membresía es la mejor manera de hacerlo. Por solo 49 pesos al mes obtendrás todo esto y también hay otros niveles de membresía más VIP si quieres llevar tu apoyo más allá. Mi equipo y yo te agradecemos mucho ya que tú haces posible con tu aporte que podamos seguir subiendo videos en Choque Cultural. Nos vemos dentro. ¿Qué fueron como las lecciones que tal vez dijiste, ok, eso solo aprendí aquí en México, eso tal vez no me habría pasado en Inglaterra? A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo aprendí por la mala acá un dicho. O sea, cuando eso cuento esa historia a mis amigos mexicanos, dicen, güey, o sea, obviamente estabas bien, güey, ¿por qué hiciste esto? Y una vez le pagamos un servicio a un prestador de servicio y le pagamos todo de antemano. ¡Pum! Como, ya ni sé cuántos eran como 50,000 pesos. Y nos tenía que como rendir esos servicios durante medio año, un año. Y bueno, no obviamente, o sea, para mí era ok, pues le pagas, muestro yo mi compromiso con él y después él me va a cumplir. ¿Sabes? Y todos mis amigos mexicanos, güey, estás bien pendejo, güey. Y dicen, músico pagado, ¿conoces esa? Músico pagado toca mal son. Es decir, después de o sea, puedes tal vez pagar un pequeño anticipo, pero la gran cantidad ya después de que ya recibiste el trabajo, ya le revisaste, o tal vez le pediste incluso una revisión, oye, mejórame esto. Pero yo no sabía eso. Una gran lección, era muy, muy parecido. Mi primer empresa era una empresa de aromas, pero aromas industriales. Okay. Yo estaba desarrollando un olor cuando entras a un lobby de un hotel o un negocio o un gimnasio y huele de algo distinto, ¿no? Entonces, esta empresa necesitaba ir y tocar puertas con el ama de llaves, con mi maleta, con mis aromas. Necesito ser muy humilde porque de ser directora de ventas, con mi room service, con mi estacionamiento privado y todo eso, no. Necesitaba regresar
a ser otro vendedor tratando de entrar por cualquier puerta que puede. Y, en fin, cuando dicen que sí o que íbamos a probarlo, era muy raro porque para mí necesitas pagar el servicio y luego das el servicio. Aquí no. Das el servicio y necesitas esperar, rogar que alguien va a pagar esta factura. Y pasó que con los hoteles más grandes, es muy triste porque creo que hay muchas empresas que mueren por este problema, que esperan 30 días, 60 días, 90 días para pagar la factura. Sí. Y era muy difícil para invertir más dinero. Claro. Y conseguir más clientes mientras dar servicio, mientras pagar la nómina. Yeah. Y la otra cosa que yo trato a no involucrarme era el tema de mordidas. Okay. Es un parte de negocio aquí que yo no estoy de acuerdo y yo nunca quería manejar mi negocio así. Por ejemplo, si un gerente de hotel dice que sí, voy a contratar el servicio, pero me pagas un porcentaje abajo de la mesa, ¿no? Y yo nunca quería manejar mi negocio así. Y lamentablemente en muchas empresas sí trabajan de esta forma. Okay. Pero yo no creo que es el correcto. Claro, pero yo siento como que muchas veces tal vez también ya el sistema está mal, ¿no? O tal vez, o sea, si el empleado ya necesita esto, tal vez el hotel no le está pagando lo suficiente, ¿no? No sé, ya es muy filosófico, ¿no? Como el tema de eso, pero es lo mismo si hablas de la policía, si van a pararte y pedir una mordida, pues no están pagando bien los policías, ¿está bien o está mal? Claro. Es otro suyo, ¿no? Es que al final todos tenemos que comer al final del día, claro, ¿no? Ese es el tema, órale. No, sin duras lecciones, entonces como emprendedora aquí. Sí, pero así aprendes. Claro. Si todo es como un sueño y todo es fácil. Y esta es una de las cosas que yo estoy batallando a veces con la gente, que miran a mí y piensan que todo era muy fácil, seguro que eres de una familia rica, y no, no era así para nada. Mi mamá trabaja en Asda, que es como Walmart. Ajá. Mi papá trabaja en una fabricante de hierro. Okay. Y era muy duro como niños. Working class. Working class, Yeah. Ajá. Antes en el vivo me comentaste que tu papá era hooligan. Sí. A mí me encanta la cultura de fútbol. Ha dejado gran huella también en Alemania. Claro. Yo crecí con eso. Sí, los dos países son fanáticos del fútbol, ¿no? Sí. Y México también. También. Aquí Ajá. es diferente la cultura, pero sí, también. Pero muchos han visto las películas de allá de Inglaterra. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo lo sentiste con la comunicación acá? Eso también fue algo que a mí pues sí, se me dificultó en el comienzo, ¿no? Tengo otro ejemplo, o sea, tengo un amigo que es ingeniero civil, es mexicano, pero tiene mucho equipo en España, y cuando, pues es una empresa mexicana española, y los españoles, o sea, sus compañeros, cuando llegan acá para cerrar negocios, están así, wow, es que cerramos un chingo de negocios, todos dijeron que sí, no, sí lo vamos a firmar después. Y él les dice, no, a ver, señores, espérense, obviamente no les dijeron sí, que no no. es sí. ¿No? Y ya, a ver, si en 2-3 meses ya cerraron algo, pero con la tinta ya seca en el contrato. Claro. Hasta ahí no celebres, ¿no? Sí, es no sé si es problema, pero en todos los aspectos de la vida. Yo creo que el mexicano tiene mucha dificultad a decir que no. Ya. Da más vueltas, ¿no? Y es un punto que yo choco un poquito con mis amigos mexicanos. Si yo no quiero hacer algo, yo voy a decir no quiero ir. Si es una cena, es un baby shower, algo así. Y todos, ¿cómo no? Pero tampoco vas a ir, pero estás diciendo que sí. Pero yo creo que, en fin, conociéndome un poquito más,
la gente gusta eso, gusta si eres muy, muy directo. Y la otra cosa en el mundo de negocios, los emails. Los correos. Los correos, sí. Siempre la gente anda enojado. Porque, ¿por qué me mandan ese mensaje así, el correo tan directo? Ya tenemos 4 años trabajando juntos. No voy a decir, estimado licenciado, ¿cómo está la familia? Acabo de hablar contigo hace 15 minutos. Entonces, no es que faltas respeto, pero es una pregunta nada más, necesito la respuesta y ya vamos. Entonces, esta todavía es no problema, es una broma ya con mis compañeros, pero ese es un diferencia en la cultura, con los correos especialmente. Órale. Justamente por eso tal vez hace poco vi como el anuncio de inteligencia artificial, como que es una aplicación que integras en tus correos y te hacen los correos más bonitos para que la otra persona no se siente como ofendida, pues. Solo en México. Pero también me ha tocado, por ejemplo, en Alemania sí me ha tocado cuando la gente de marketing luego trabaja con los de tecnología, ¿no? Los techies medio ahí en su mundo, ¿no? Un poco... Bueno, autistas, ¿no? Y ya luego la gente de marketing, que es más de humanos y así, ¿no? Y varias veces sí pasó que los de marketing se empezaron a encabronar con los techies, ¿no? Porque dijeron, no, esto no es suficiente, necesitamos esto así, 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 así. Todo. Pues ese es yo. Así, ándale. Es que culturalmente tenemos eso también ya un poco. Pero sí está. Pues hoy en día ese es un problema porque el AI está escribiendo el mensaje, la persona ni está leyendo el mensaje y hay uno que está dando una respuesta, entonces nadie está leyendo a nadie. Ya está solo hablando de la IA, ¿no? Exactamente. Nuestros avatars están hablando entre ellos. De hecho, la gente ahorita están haciendo errores en sus correos o sus mensajes para que la persona sabe que es ellos escribiendo el mensaje. No quieren que es perfecto. Y eso es como evites también si tu mensaje va a ir a spam. Claro. Si es tan perfecto, pues el sistema va a pensar que es algo automático. Claro. Pero si hay errores, no. Un truco para llegar a la persona con quien quieres hablar. Sí. Órale. Y, por ejemplo, un estereotipo de Inglaterra es... que antes nos lo preguntaron también en el en vivo, que ustedes también comen bastante frijolitos. Nosotros también, los alemanes, la gente no sabe, pero desde que soy chiquito, frijoles. Y aquí en México también. ¿Ustedes comen los baked beans? Baked beans, especialmente de la marca Heinz, que creo que es alemán, ¿no? Sí. Pues Heinz sí, mi abuelo se llamaba Heinz. En la mañana. Yo me acuerdo que una vez hicimos una excursión. ¡Buah! Y lo mejor fueron los desayunos en la mañana. ¡Buah! Nos curábamos la cruda siempre con el bacon, las salchichas. Típico desayuno inglés. Sí, buen desayuno inglés. Bien abundante. Sí, esa es una de las cosas que extraño un poquito. Los baked beans, curiosamente, compré un paquete en Amazon. Pero el precio no era como 1,500 pesos, algo así. Cuando en Inglaterra probablemente era 200 pesos, por ahí. Pero comemos con pan tostada, comemos con papa horneada, con todo. ¿Cómo saben los baked beans en comparación con, por ejemplo, frijoles, como dicen, refritos, ¿no? Esos son buenos también. También, son buenos. Es muy dulce. Es como frijol blanca en una salsa tomate, pero más dulce. Sí. Y pues frijoles aquí yo como más con chile, pues con todo, ¿no? Siento como aquí incluso también muchas veces, salvo que como salsa habanero, mango habanero, ¿no? Pero aquí a muchos mexicanos les choca que no les gusta mucho mezclar lo dulce con lo picante. Hay excepciones, obviamente. Pero con lo salado.
¿no? Y ustedes tienen bastante, por ejemplo, la gravy. También está como, para mí es dulcecita. Gravy, para mí no es dulce. No sé qué tipo de gravy ha probado, pero Ok. Hay niveles. hay niveles. Ya. Ok. Sí. Pero también en la comida Thai hay mucho dulce. Sí, la verdad que sí. con picante Por la también. leche de coco que usan. La verdad que sí. Y aquí de la comida mexicana, ¿qué más te ha enamorado aquí en la comida? Pues me encanta chilequiles, enchiladas, el típico, ¿no? Y me gusta cocinar en casa, pollo con rajas. Me encanta el chile poblano, me encanta, me encanta. Sí, tiene un sabor muy, muy único. ¿Y cómo lo llevaste con el picante en el comienzo? El picante, habanero todavía puedo comer un poquito, no mucho, Ok. pero mucho más que antes. Durante los años, si no tengo algo poco picante, siento como la comida falta algo. Ok. Pero no quiero ser la típica que llega a Inglaterra con mi salsa. Pero casi estoy en este punto. Sí. ¿Cómo se vería, por ejemplo, has probado la comida fusión? O sea, como a veces nosotros sí lo hemos hecho en una carnita asada, por ejemplo, en Alemania, bueno, había salchichas alemanas, mostaza y así, pero ya luego también hicimos, no sé, la salsa de molcajete, ¿no? Las tortillas. Sí, yo me gusta cocinar cosas de Inglaterra como el shepherd's pie, Ok. o pie de pollo, por ejemplo. Porque la gente piensa que la comida de Inglaterra es muy aburrido, que no tiene sabor. Y yo No creo es que cierto. sí. No están comiendo en los lugares correctos. Es buena su comida, entonces. Para mí sí. Sí. Nosotros los alemanes hicimos eso, ¿eh? Los ingleses no saben cocinar. Es que estamos... Pues Sí, decimos lo tenemos esa mismo de los rivalidad. alemanes. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad. Puro salchicha. Sí, pura salchicha, así no hay burro. Y hay cosas. Por ejemplo, yo conviví, bueno, también con ingleses, franceses, en mi año de intercambio en la universidad, en el Erasmus. Y los franceses siempre me decían eso de... Es que los alemanes tienen la fama de tener una muy mala comida en Francia. Güey, o sea, pero a ver qué sabes, ¿no? Pero justamente ahora que me dices eso, todos esos platos, no los conozco. Por ejemplo, el pay de pollo, dijiste ahorita. Sí, chicken No, pie, chicken pie, no lo pero conocí está ese. hecho con pollo y gravy adentro. Pero yo hago desde cero. Ya. Entonces, y me gusta, es como un recuerdo de Inglaterra en México y la gente puede probar algo un poco diferente. Entonces, me gusta invitar gente que tal vez no conoce nuestra comida. Hay ingredientes que a veces no puedo encontrar aquí. Una de mis amigas, Charlotte, acaba de ir a Inglaterra Ajá. y yo, por favor, traerme cubos de Oxo, que es como caldo de res o caldo de pollo, pero es muy, muy especial. Sí, 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 sí. Y ¿Y también, estos no los encuentras acá? esta marca no. Ok. O ya. puedes comprar en Amazon para un precio muy, Ya, muy sí, elevado. sí, sí. Ajá. Sí, lo mismo me pasa luego con el pan alemán, no manches. Nunca lo... O sea, si está Rappi, me lo compro así en chinga. Pero el tema fue que ya lo dije a varios alemanes y ahora siempre veo Rappi y nunca está el pinche pan alemán. Otro alemán se lo está comprando todo. Sí, hay como esas ciertas cosas que, buah, son carísimas acá. Muy caro. Ujú. ¿Y ¿Qué son los lugares que más te han fascinado aquí en México? En México me encanta Yucatán, los pueblos mágicos. Siempre encuentro algo muy diferente, algo de la cultura maya, junto con la cultura de los españoles también. Para mí, como un estudiante de historia, es muy interesante. Me encanta Chiapas, era increíble ahí. Y ahora que estoy en la Ciudad de México, estoy tratando de explorar un poquito esta zona también. Acabo de regresar de Oaxaca, unas playas preciosas por ahí también. Y todavía no es como muy explotado, ¿no? Es más virgen todavía.
Entonces me gusta mucho encontrar lugares así donde puedes hablar con la gente, puedes descubrir diferentes cosas, diferentes partes de la cultura. Estoy fascinado con los alebrijes, por ejemplo. Están padrísimos. Sí. Quiero ir a un workshop en Oaxaca y Ajá. hacer uno yo, pero creo que las habilidades que necesitas no puedes desarrollar en un momento del otro. Necesitas Yo lo años y traté una años. vez y es imposible. Es muy difícil, pero Sí. pues compré algunos para la casa al menos. Qué padre. Sí, no, está cañón porque justamente cuando yo fui, bueno, hace fue como 5 años, o sea, fue cortamos la madera, o sea, hicimos todo el proceso, ¿no? Obviamente ponen un Ay, qué poco a padre. secar la madera después, pero para mí fue fascinante porque el dueño del taller tenía ahí a alguien que era el mero bueno luego del mero, como del tronco, pues. Ajá. Como empezó así, pam, 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 como de cortarle partes y es como de mucha paciencia. Y ya sabe uno, porque cuesta lo que cuesta, ¿no? Porque uno a veces Sí. podría decir, a ver, ¿cómo va a costar esto? No sé, 2,000 pesos, una pequeñita, chiquita, cosa así, ¿no? Pero es todo artesano, pues. Yo tengo unos en mi casa increíbles, un dragón con Ajá. su bebé al Sí. lado, una iguana, como Pegasus también. Sí. Y no era barato, pero es porque el trabajo es tan preciso que merecen. Sí, Y es algo que voy a tener ahí para mucho tiempo, ¿no? sí, llama mucho la atención. Y sobre todo de los alebrijes, lo que me encanta es que son como figuras de fantasía, ¿no? Son como combinaciones. Sí, no, que- no hay reglas. Exacto, no hay reglas, que de repente la iguana tiene alas o algo así, ¿no? Sí, claro. O cabeza de perro, no sé qué, o sea, hay cosas re locas, re locas. Y también sucede como en el momento cuando lo están haciendo. Sentí yo, o sea, al ver ese señor, como pum, 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 ¿no? Y yo sentí como que estaba ahí en un flujo, ¿no? En un flow. Es un arte. Pum, pum, pum. Y ya de repente dijo, bueno, le voy a agregar esta ala, esa cabecita, y ya luego salió, ay, wow. Y este tipo de arte creo que necesitas estar en la naturaleza. No Sí. creo que es un arte que va a crecer aquí en una ciudad, por ejemplo. Sí. Porque ahí en Oaxaca es muy relajado. A veces tengo un poco de celos cuando paso por estos pueblos, Ajá. porque la vida es más simple, Sí. más lento. Están con la familia y están haciendo algo que ellos aman. Y es un estilo de vida diferente. Muy. A las grandes ciudades, ¿no? Sí. Sí. Tengo un amigo que su familia es de Oaxaca, él es de aquí, él creció acá, pero me encantó como el nombre del lugar, de donde su familia se llama, el lugar que abraza tu corazón, algo así, o sea, bien bonito, ¿no? De wow, qué chido, güey, o sea que en mi pueblo, o sea, los nombres, o sea, en Alemania son los, ¿sabes? Es como, montaña grande, montaña chica, ¿sabes? Así como muy descriptivo, no tan algo tan bonito. Y también lo que vi como haciendo los alebrijes, ahora me estoy acordando, que incluso los dejaron reposar, ya luego los ayudamos un poco de pintar, ¿no? Pero incluso eso fue... Para pintarlos, los detalles son Sí. increíbles. Hay algunos que no sé cómo hacen para hacer una línea tan fino sin salir de la Sí. línea y, pues quiero probar un día, pero no creo que este va a ser mi negocio principal. Sí, es justamente para pintar se me dificultó porque necesitas mucha firmeza en la mano, ¿no? Exacto. Y era con pinceles, así, Sí. diferentes. No y puedes tomar tequila No. y luego pintar. menos mezcal. Sí. Y hoy en día, pues se podría decir, como eres empresaria, emprendedora, ¿qué haces exactamente hoy en día? Es una pregunta difícil, un poco de todo. Pues mi primera empresa era de las aromas, que ya vendí, es una empresa que se llama Olfativa, va muy bien, una pareja muy increíble compró esta empresa, entonces si quieres visitarlo.
tengo un hotelito en Isla Blanca, Ok. que es cerca de Cancún. Pero principalmente ahorita abrí un gimnasio wellness center en Polanco, porque cuando moví aquí a la ciudad, no conocía a nadie, no tenía amigos y quería hacer algo para mi salud. Con más años sientes como la necesidad de cuidarse un poquito más. Y encontré un montón de estudios, pilates, yoga, meditación, spinning y gimnasios grandes. Y quería algo más chiquito, más privado y necesitaba todo abajo de un techo. No tengo tiempo para ir a 5 estudios diferentes y yo soy una persona que necesito probar algo nuevo cada rato. Si es lo mismo, pues voy a estar muy aburrido, muy, muy rápido. Y justo al lado del departamento que estaba rentando hay un espacio. Y era lo mismo dueño de mi DEP. Y yo, ¿qué estás haciendo con este espacio? Y veo que hay unas máquinas y él, pues voy a rentarlo a alguien, tal vez como un gimnasio. Y ok. Y un año más tarde todavía está vacío este lugar. Y yo, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo. Y él, ¿qué sabes de gimnasios o de wellness? Y yo, pues voy a aprender. Entonces llegamos a un acuerdo y junto con mi esposo y otro socio desarrollamos un concepto, se llama Teva. Y Teva en hebreo significa naturaleza, porque todo es desde la naturaleza, todos los movimientos que hacemos, aunque usamos máquinas, meditación, tenemos cold plunge, sauna, tenemos un pequeño restaurante ahí y hacemos todo basado en nuestro proceso, se llama Blueprint. Okay. Entonces, no sé si has visto estas máquinas. Ajá. La nuestra se llama Evolved, pero hay uno que se llama InBody, que creo que la gente conoce más. Y puedes ver cuánto músculo tienes, cuánto grasa. Sí, yo he hecho eso una vez. Tu edad biológica. Sí, no manches, yo tenía una edad biológica más alta que mi edad real. ¿En serio? Y de ahí dejé de tomar chela y empecé a entrenar. Es una gran motivación, ¿no? Sí. Porque me dijeron, no, ya eres bien ruco. Y no manches. Con esa madre como que me hicieron apretar una cosa, me conectaron con cosas y así dijeron, tienes tantos años. Y ¿cómo no tengo tantos años? Sí, entonces diseñamos un plan de entrenamiento, nutrición, basado en todos esos resultados. Okay. Que en México no era algo similar. Entonces, el concepto trabajamos un año completo casi antes de abrir. Y ya tenemos como 7 meses abierto ahí en la Torre Omega, en Polanco. Okay. Y no es para personas que quieren ir al gimnasio una vez cada mes. No, es para gente que son dedicados a mejorar su bienestar. Okay. Especialmente como todos queremos longevidad, ¿no? Claro. Longevity. Es muy grande en los Estados Unidos, en Europa. Entonces yo quería poner algo en México para que tenemos los mismos servicios aquí. Y obviamente yo quería usarlo, entonces. Claro. Entonces vamos muy bien con eso. También trabajo con alguien que tal vez conoces, se llama Jordan Belfort. A ver, voy a dar una pista a la audiencia. Exacto. ¿De qué película es? A ver, escriban abajo. Yo creo que la mayoría conoce porque es un peliculón. Sí. El Lobo de Wall Street. Así es. ¿Tú trabajas con el Lobo de Wall Street? Sí, es una historia interesante. Obviamente, antes estaba trabajando en ventas en tiempo compartido. Okay. Estaba en cargo de estas salas de ventas, entrenando, yo creo que más de 1,000 personas en ventas. Y en un vuelo desde Brasil a Panamá, yo vi en una revista que Jordan iba a hablar en Panamá. Yo, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi vuelo. Sería interesante a ver la persona real del peli, porque el peli me encantó. Sí. Pero la conferencia era una semana antes. Entonces, Okay. ¿Sabes qué? Tal vez yo puedo hacerlo. Entonces empezó a investigar. Hizo un intercambio con el Moon Palace para su auditorio.
En cambio que él va a entrenar sus vendedores de tiempo compartido en otro día. Y contactó su gerente de eventos y pues invitó a Jordan Belfort a hablar en Cancún. Y vendí 4,000 boletos, así. Wow. Porque todos en Cancún piensan que son Jordan Belfort. Claro, sí. Luego hicimos otro en la Ciudad de México, en el City Banamex, con 9,000 personas. Y él hablando de frente de 9,000 personas. ¿En inglés, español? En inglés, pero con estas maquinitas donde en tiempo real está traduciendo. Ok. Qué pobrecitos que hacen este trabajo porque su No, acento es de una Nueva chinga, York... Está bien, cabrón. En español, obviamente, en ruso, en chino. Había gente de todas partes. Ya. Pero después de estos eventos, yo y Jordan empezamos a hablar y me caes bien y no eres muy buen vendedora también. Me ayudas a crecer mi marca en Latinoamérica. Ok. Entonces yo fui a Los Ángeles a conocerlo y empezamos a trabajar juntos. Yo fui con él en muchas conferencias en Colombia, en Ecuador, aquí en México. Y luego, pues, él ya es como, él está consultor con muchas empresas muy, muy, muy grandes. Claro. Y cada vez que toca uno en español, yo estoy parte del equipo que ayuda a estos negocios a crecer. Ok. Uno de estos... estas personas son abogados de inmigración, un super niche. Ok. Había un mastermind, se llama, en su casa en Los Ángeles, en el fin de COVID. Y ellos necesitan gente que habla español porque la mayoría de sus clientes son gente de, pues la mayoría de México que viven en los Estados Unidos. Y necesitan arreglar sus papeles porque entraron de una manera sin visa. Ok. Y existen unas posibilidades. Y es una industria super niche. Pero estas personas eran muy buenos abogados, pero no saben cómo manejar un negocio. Entonces ayudamos a ellos. Y de este negocio creció mi otro negocio, que es una empresa de psicólogos. Okay. Ayudamos a la gente que han sufrido abuso de tráfico o abuso doméstico en los Estados Unidos a arreglar sus papeles y mis evaluaciones son sus evidencias. Okay. Entonces, algo muy diferente que tiempo compartido. Claro. Pero nunca sabes qué camino vas a tener en la vida, pero Sí. hay para tomar estas oportunidades. A ver, pero quiero entenderme. Entonces, tu empresa ayuda a latinos en Estados Unidos Sí, a legalizarse. exactamente. Ok. Porque hay muchas personas que son víctimas de tráfico. Ok. No solo tráfico de sexo, todos piensan eso, pero tráfico en términos de trabajos, construcción, agriculture, housekeeping. O sea, ahí también es trata de blanca. Sí, porque no pagan el correcto y amanecen con voy a hablar con inmigración, Yeah. voy a hacerte daño, voy a quitar sus hijos. Okay. Y muchas mujeres y hombres que son víctimas de violencia doméstica. Okay. Y lamentablemente yo sufrí eso en mis 30s. Okay. Y obviamente no era un buen tiempo en mi vida. Era una de las razones que moví a la Ciudad de México, de Cancún. Okay. Y en vez de sentir mal, quería usar mi experiencia para ayudar a otras personas. Okay. Y en esta camina con Jordan Belfort, cuando estamos trabajando con estos abogados de inmigración, me da cuenta que hay gente que necesita ayuda. Entonces yo regresé a estudiar. Ya tengo mi licencia de perito de psicología forénsica. Okay, órale. De hecho, uno de mis metas para el próximo año es para poner una fundación para mujeres que necesitan ayuda porque una de las cosas que México todavía no tiene en regla es el tema de justicia. Okay. Hay muchas personas que necesitan ayuda con sus procesos. ¿De violencia doméstica?
Sí, pues Sí. de muchas cosas, pero para mí estoy concentrando más en esta área. Claro. Y quiero dar un servicio gratis a mujeres que tal vez no tienen los recursos a contratar un psicólogo propio, Claro. porque en el país, pues en Cancún a menos, donde está mi caso, habían 5 a 6 personas trabajando para justicia de mujeres, Ok. cada uno con 5,000 casos. Ay, la madre. Y hay una espera de 1 año y medio para conseguir un psicólogo del gobierno para ayudar con cosas como órdenes de restricciones y Claro. para procesar su caso. Entonces es algo que quiero hacer para regresar al país que me ha dado tanto, ¿no? Ok, órale. ¿Y tú lo quieres hacer como fundación, dijiste? Sí. Ok. Sí. Yo creo que es importante. Yo amo México, quiero regresar algo al país y usando mis experiencias y pues la empresa que tengo, puedo usar un poco de estas ganancias para regresar a la comunidad y ayudar mujeres que estaban en la misma posición que yo y necesitan ayuda. Órale. Sí, no, creo que está bastante cañón porque yo solo una vez tuve afortunadamente la experiencia de que tuve que ir al Ministerio Público, donde simplemente Es un rollo, reportamos un robo. Y mira, muchos se quejan, no, es que no trabajan, bla, 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 pero yo ya vi como que estaban atascados del trabajo, pues, ¿no? Mucho trabajo. O sea, nosotros nos robaron una cámara. Y nosotros, pero ya, o sea, literal, llegas y ves como esas fotos que ponen pues, de todas las tragedias que pasan, ¿no? Sí. Ya luego otro caso como mucho, obviamente no te van a dar prioridad a ti si tú tienes algo así. Es como... Pues no solo en México, también Sí. en Inglaterra. Estaba escuchando las noticias Ajá. que si alguien está robando algo con un valor menos de 200 libras, Yeah, no hay nada que van a hacer. Entonces es Claro. como una invitación para... para muchos. Sí. Sí, de hecho, bueno, siempre nos tienen como la idea, no, Inglaterra, Alemania es como dicen, primer mundo, ¿no? Y etcétera. Obviamente, como hay ciertas cosas, como antes hablaste de las mordidas, yo siempre digo a la banda, a ver, si están en Alemania y les para un policía, no se les ocurra por nada decirle, a ver, oficial, haga paro, ¿no? O sea, como, No. ¿cómo los podemos arreglar? No, esto no se aplica, te van a llevar directo al torito. Pero sí, justamente como tú dices, existe eso también, que tú levantas algo, y hasta que realmente pasen tu caso ante el juicio, Sí. pueden pasar años. Sí. Y para cosas graves también. Entonces sí hay algo que yo puedo hacer personalmente para ayudar el proceso de, no sé, una persona por semana, algo. Ya. Es, Un granito, ¿cómo dices? Exacto. Granito de arena, ¿no? si todos pueden hacer algo para mejorar el mundo, ¿por qué no? Si todos un poquito y así ya se puede crear un cambio. ¿Qué metas, aparte de esta muy bonita que nos comentaste, más tienes en tu futuro? Entonces? Pues ahorita estoy concentrado mucho en Teva, que es mi Wellness Fitness Center. Quiero que aquí en México tenemos más herramientas para mejorar nuestra salud, cuidarnos, no solo para tener el lugar físico, para hacer una marca que puede ser accesible a muchas personas también. Entonces estamos trabajando ya con muchos doctores que están buscando diferentes tratamientos con los células madres, con suplementos que son hechos para esta persona, para que no estás tomando, no sé, 20 pastillas diferentes y Claro. ni sabes si es la cantidad necesaria y todo el plástico que estás consumiendo también en todas Claro. esas pastillas. Entonces es un mundo un poco diferente para mí, pero es muy emocionado también para tener algo nuevo y espero que esta marca, pues vamos a entrar en el mercado y abrir otros sucursales, pero también ser una marca que está dando información al público sobre salud también. Salud y longevidad, dijiste antes, ¿no? Ajá, sí. Ok. Justamente ayer leí algo curioso, que en Estados Unidos
como que es, como creo que el lugar en la hemisfera occidental donde más culturas conviven, ¿no? Donde tienes, bueno, los anglosajones blancos, tienes los latinos, tienes los afroamericanos, tienes un montón, es una mezcla, ¿no? Y eso ha hecho posible que obviamente las universidades estudian cuáles son los hábitos de las personas y qué impacto tiene esto para la salud. Y ahí siempre los científicos se quedan ante un gran misterio cuando empiezan a investigar a la comunidad mexicana, porque en muchos lados en Estados Unidos, económicamente hablando, la comunidad mexicana no es la que más gana. Normalmente dicen, no, los que más ganan son los que, ¿no? Que más longevos o que más sanos viven. Y justamente ahí con los mexicanos encontraron que incluso en algunas zonas que ganan menos que, por ejemplo, los afroamericanos, pero viven muchos más años y que en todos los otros grupos normalmente tienes una correlación entre cuánto ganas y cuánto vives. Pero con los mexicanos como encontraron lo que leí que era el paradoja de los frijoles. Ok. O sea, que quería decir como que como en muchos, por ejemplo, de las ganancias, pues eso justamente tendría que haber indicado que los mexicanos viven menos, pero son los que más años viven y como más salud tienen en muchas partes en Estados Unidos. Y bueno, los científicos dijeron, bueno, vamos a analizar por qué es y bueno, probablemente sea por los frijolitos, pero también por otras cosas, por ejemplo, el jalapeño, ¿no? Bueno, el jalapeño, que es el serrano, ¿verdad? Me encanta ese chile serrano. ¿Sabes qué? Chile serrano, una rebanada en vino blanco frío. Ok. Va a cambiar la vida. Es delicioso. A ver, corto un chile serrano y lo pongo en vino blanco. Una rebanada nada más en un copo de vino blanco. Wow. Está delicioso. Sí. Un tip. No sé si vas a vivir más años con eso, pero... Pero dicen que el vino también es mejor que la cerveza. Pues en las zonas azules, donde la gente vive en promedio a 100 años, una de las cosas que los científicos se encuentran es que toman vino todos los días. Ok. No 3 botellas, ¿no? Pero al menos 1 o 2 copas por día. Y hacen ejercicio, pero no siempre con máquinas, ¿no? Ya. Por eso en el gimnasio tenemos algo que se llama Animal Flow. Okay. Cuando estás usando el peso de su propio cuerpo, haciendo movimientos de la naturaleza para entrenar. Okay. Y pues si los mexicanos viven más tiempo en los Estados Unidos, en esas zonas, yo creo que puede ser por sus valores de familia. También, eso es yo creo que es eso. Eso leí también, que tiene mucha correlación, como qué tan fuerte es tu tiene tejido por social. qué vivir. Claro. Sí, no son solitos, que a veces en lugares en Inglaterra hay muchos lugares para gente más grande y sienten muy solitos. Sí. Pero aquí la gente cuida más su familia. Sí. A mí me hizo muy pensativo ese tema cuando hice mi servicio social en Alemania. Pude elegir, ¿no? O militar o ambulancia. Y yo dije, mejor ambulancia. Y vi muchos casos de viejitos aislados, ¿no? Y dije, ay, pobrecitos, o sea, ¿cómo es posible en un país tan rico como Alemania que viven ahí día a día y o sea, hasta veces como amargados, ¿no? Y normal, obviamente, o sea, yo también me amargaría si estuviera solo todo el tiempo, sí, ¿no? Exacto. Y no tenían como con quién socializar. Y bueno, tal vez tenían hijos, pero el hijo ya vivía lejos, ¿no? Llamaba una vez a la semana y ahí estaban. Sí, ese es un tema que, pues, cuando la gente me preguntan, ¿no extrañas tu familia? Obviamente sí. Pero también, cuando ellos están visitando, tenemos 1 o 2 semanas de tiempo, pero concentrado, ¿no? Es tiempo de calidad.
Y tengo muchos amigos en Inglaterra que van a visitar sus abuelos, sus padres, una vez a la semana, una vez al mes. Entonces vean con más frecuencia, pero el tiempo no es tan especial, no están compartiendo el tiempo, es como otra cosa que necesitan hacer, no es disfrutar. Entonces, para vivir lejos, yo creo que a veces podemos acercar más la familia Claro. porque tenemos tiempo de calidad, ¿no? Sí, 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 se disfruta más, ¿no? Sí, pero justamente eso aprecio también aquí de México más, cuando están juntos, como todos, como se crea, sí, esa convivencia chida que, a ver, como en Alemania es difícil encontrar eso y si lo encuentras es más en los pueblitos, Sí. ¿no? Yo soy de un pueblo donde todos nos conocemos, pero incluso como a veces cuando regreso hoy en día, como ya hay muchas nuevas casas, ¿no? Es como un pueblo al lado de una ciudad pues hay muchas empresas en esa ciudad. Entonces, llegaron como muchas familias como como que trabajan ahí, pero ya no se integra mucho a la comunidad del pueblo. Y yo digo, ay, Sí. qué triste, ¿no? Porque antes era, ok, tenemos el club de fútbol ahí, tenemos una asociación donde tiran, como tiro deportivo a como cosas de madera. Y bueno, se emborrachan también. También es el social media. ¿Ah? Es el social media Ajá. que la gente no sale mucho. Ya. Cuando yo era niña, yo recuerdo a la gente tocando la puerta, salir. Sí. Yo creo que en los pueblitos todavía tiene un poco de eso. Pero muchas personas, si están en su casa con su Xbox, su iPhone, Sí. no están viviendo en el mundo real, están viviendo solo en el mundo digital. Y eso es muy peligroso, yo creo. Sí, la verdad que sí. No, más ahora es una locura con con los de Meta, ¿no? Ajá. El Metaverse. Justamente volví a ver unos amigos la semana pasada y me dijeron, oye, ¿no tienes esas gafas? Y yo, no, todavía no. Es que nos juntamos toda la semana una vez, ¿no? Para jugar algo. O sea, ya lo están llevando a ese mundo digital para que tú puedas estar en tu casa, puedas estar con tus amigos, pero a la vez, ¿no? Bueno, antes nosotros jugábamos Counter-Strike, Sí. ¿no? Como así como cada quien desde su casa y nos conectábamos con los amigos en línea. Creo que va a estar más cabrón todavía. Entonces, todos están más conectados, Sí, pero no en el mundo real. sí, a la vez no. Están en la Matrix. Entonces, el mundo más pequeño, pero en otros aspectos no es, porque la gente no está viajando tanto tampoco. Es que, ¿por qué necesito ir a Egipto para ver los pirámides cuando ya puedo verlo en mis... Sí, ¿verdad? Sí, va a venir eso. Yo creo que en algún momento vamos a tener como la Matrix. Que nos conectamos a una madre y nos hace sentir como si estuviéramos ahí realmente, pero realmente estamos en una cápsula así como... O dicen que hay un nuevo trend en 2026 donde la gente van a pagar a ir a un lugar donde quitan el celular para unas horas. Ah, sí. Yo Ya conozco- va a estar de moda. Qué curioso, ¿no? Yo conozco eventos así, donde te prohíben usar el celular. Como en muchos como raves así de techno y así lo hacen, así de, no, cámara, no. De hecho, en Teva tenemos una terraza, vamos a hacer un coffee rave este fin de semana. Es que también es muy, sí, como antro, pero con café. Exacto. Yo no tomo café, entonces no sé qué yo voy a hacer, pero, pero la idea es que la gente puede dejar su cel y no necesariamente necesitan salir a las 2 de la mañana tomando, pero pueden hacer una comunidad, pueden conocer gente en una manera saludable también. Sí. Sí está cañón, ¿no? Pero a veces también siento como que está tan arraigado de repente agarrar el celular y solo checar pendejadas, ¿no? Exacto. A ver qué me escribió, un nuevo mail o no sé qué, Instagram, etcétera. Si nos tienen medio adictos eso y eso va para todas las, o sea, uno pensaría que solo la gente joven, pero la neta que no. Creo que todos tienen un pequeño problema con el mundo digital, ¿no? Sí, porque pues sí nos hace adicto. Oye, ¿qué sientes hoy en día que es tu lado más mexicano? Tal vez por algo que comes o cosas que dices.
Es una buena pregunta. Más mexicano. Pues yo aprendí español de la calle. Entonces, a veces cuando estoy en juntas, digo cosas que no soy muy correctos. A ver, ¿cómo cuáles? Ay, no. Dilo sin pena. Recuerdo una vez en una junta con todos los directores de los hoteles. Y estamos mirando los resultados del mes. Y yo, ¿sabes qué? Yo hablo más o menos español ahorita. Yo voy a hablar un poquito. Y cuando están hablando de los resultados, yo, sí, son de puta madre, ¿verdad? Y todos como... Pero pues a menos era chistoso porque era yo tratando de hablar, pero yo no sabía qué significa. Sí. Pero me pegan estas palabras como güey, yo uso mucho esta palabra, no es muy correcto, ¿no? Pero ese es como aprendí el español, no en la escuela, hablando con la gente, ¿no? Sí. Entonces, tal vez las palabras que uso en mi día a día, pues obviamente como estaba contando antes, ya como mucho más chile que antes. Y pues siento también, si escucho gente de otros lados hablando mal de México, sí siento mexicana ya. Siento como que... ¿Qué, güey? Entonces vete a tu casa, güey. Odio cuando la gente tiene ideas que no son reales sobre los mexicanos y quiero defender ¿Cómo, el por ejemplo, país. Yo creo que cuando la gente ve en un grupo de personas y piensen tal vez que no tienen educación o que son más probable que van a robar algo, o eso me enoja mucho. Y no solo con mexicanos en México, es en los Estados Unidos. Obviamente en mi trabajo hablo con muchas personas que son de México, que viven en los Estados Unidos y piensan menos de ellos, solo porque no han tenido las mismas oportunidades de todos, pero no hacen que la gente son malos, ¿sabes? Entonces, es muy ignorante de gente para pensar algo de alguien solo porque son de un país o el color de su piel. Esto me enoja mucho. Entonces, siento como soy mexicana ya, necesito defendernos un poquito. Claro. Sí, justamente con eso de inseguridad, o sea, obviamente existen cosas acá que, güey, o sea, no vamos a negar todo tampoco, pero yo siento es mucho más probable que te asalten en mi ciudad natal, que es de 330,000 habitantes, es chiquita, en el centro, que acá en el centro del ciudad. Yo siento igual. Yo acabo de ir a Miami, estaba en South Beach y en Los Ángeles, y siento 1000 veces más seguro aquí en la Ciudad de México que ahí. Sí. Es un sentimiento que tengo, que sí puede pasar algo, ¿no? Pero aquí, si no estás haciendo algo mal, si no estás involucrado en el mundo de drogas o cosas malas, la probabilidad que algo va a pasar no es muy alto. Sí. Si haces algo mal, pues ya estás en tu esquina y ya, ¿no? Pero en los Estados Unidos había mucha gente drogado enfrente de los CVS, por ejemplo, gritando cosas. Sí. Y aquí no veo eso. No. Bueno, aquí hasta los vagos son buena onda. La mayoría, ¿eh? Uno que otro, sí, pedero, pero... Y sí, en todas las ciudades hay lugares donde no es tan seguro para ir si no conoces la gente, ¿no? Pero hasta en Inglaterra ahorita, mirando las noticias, no sé si quiero regresar. Ahorita no es un buen tiempo para mi país, Nathan. ¿Qué es lo que te preocupa de allá? Allá, ahorita hay mucha inseguridad. Hay mucho pleito entre la gente de Inglaterra, si quieres decirlo, y los inmigrantes. Okay. Y creo que la mayoría de las personas, hablando con mis amigos ahí, no son racistas.
solo quieren que la gente que vienen pueden ser parte de la comunidad y no quedarse en sus círculos y adaptarse a la cultura en Inglaterra, y piensan ahora que están perdiendo su cultura. Y sí está bien para alguien a decir algo contra una inglesa, pero no a la vez. Entonces, otra vez, yo no vivo ahí, entonces siento como yo no tengo una opinión de qué está pasando, Claro. que vale mucho. Pero mi perspectiva, hablando con mis amigos, mi familia ahí, sienten muy tristes. Sí. Sí, es, algo parecido está pasando creo que en muchas partes de Europa, en ese sentido. O sea, yo crecí entre las culturas, la neta. O sea, cuando yo en los 80s yo crecí con turcos, rusos, polacos, pero éramos como una comunidad, ¿no? Y siempre compartíamos algo en común. O sea, todos, para comenzar, todos hablábamos alemán, ¿no? Sí. Jugábamos juntos en un equipo de fútbol. Y ya como en los últimos, no sé, 10, 15 años, ha habido como cambios muy rápidos, muy drásticos. Y de cómo, no sé, como de repente también pasan cosas. O sea, cuando yo llevé a mi esposa al centro de mi ciudad, dijo, güey, o sea, aquí qué pedo, ¿no? Que onda, parece... O sea, no me gustaría caminar sola acá, ¿no? Me dijo. Y me dije, sí, claro, ¿no? O sea, lo puedo entender. Y pues sí, es un poco triste porque al final divide mucho a la gente de allá, ¿no? Mi país ahora está súper dividido. O es como de súper... O sea, hay un partido nuevo que es muy de ultraderecha y otro que son... no, hay que abrir todas las fronteras y no pasa nada y... Nosotros, los alemanes, tenemos la culpa porque nosotros empezamos las guerras, bla, 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 ¿no? Y esos son los dos extremos. Y ya se siente como que ya no hay ninguna posición de en medio que es razonable, ¿no? Creo que la mayoría solo quieren vivir en paz. Sí. Porque Inglaterra también siempre era súper multicultural. Sí. Y la gente me pregunta a veces, sí, pero ¿cómo tratan los mexicanos si van a Inglaterra? Yo, pues... súper bien. Tengo amigos mexicanos que encantan Londres, encantan Inglaterra. En Inglaterra creo que hay un amor para los mexicanos. Ven los mexicanos como muy amable, muy como una cultura muy rico y ellos encantan hablar con ellos. Entonces, no sé qué está pasando en el mundo ahorita, pero espero que llegamos a algo estable muy, muy pronto, ¿no? Sí, yo siento que también, ahora como que también lo mencionas antes, ¿no? Como todos están así como en las redes sociales y normalmente lo que más encaja con el cerebro son como mensajes así extremistas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, o lo uno o lo otro, pero no hay nada de por medio. Y eso es lo que se hace viral al final. Sí, todo va a llegar dependiendo de tu algoritmo. Sí. Si tu, Eso también, la si tu burbuja, algoritmo ¿no? Sí. es de este lado, solo vas a ver noticias Sí. que van a alimentar estos argumentos. Lo que ya crees, ¿no? Sí. Entonces, cada rato necesitas ver o buscar algo que está fuera de tus pensamientos, Pero para no- que no puedas les ver gusta. un poco de todo. Sí, no les gusta hacer a la Pero gente. necesitas forzarlo, Sí. necesitas forzar a cambiar el algoritmo para que tú puedas ver qué está mirando la persona al lado de mí. Sí. Pero es incómodo. Pues la vida es incómoda. Sí, pero sí, yo creo que está muy cañón. Es algo que vemos en muchas partes de Europa como la misma cosa, ¿no? Como tú dices, todos quieren vivir en paz. Pero yo tengo amigos, pues, que son hijos de migrantes, pero ahora ya se volvieron más extremistas, ¿no? De que dicen, entonces, no, los nuevos que llegan, no sé qué, bla, bla, bla. Nosotros llegamos aquí a Alemania y construimos algo y ahora llegan estos y... Pues igual los Estados Unidos, la mitad de los Estados Unidos es México. Sí, sí, Entonces, ¿quién está ilegal y no? sí. Y los Native Americans obviamente están ahí primeros. Entonces, ¿quién es americano? Sí. Entonces, no hay argumento para decir que alguien merece para estar en un lugar más que el otro. Sí.
Bueno, o sea, si lo quieres llevar así, ok, claro, ¿no? O sea, antes dijimos de cuánto te integras, qué es lo que contribuyes a la sociedad, tal Exacto. vez, ¿no? Podría ser una, güey, no manches, o sea, Estados Unidos, he tenido muchos mexicanos últimamente aquí en el podcast que vivieron un tiempo allá. Algunos se regresaron porque dijeron, no, ¿saben qué? Nosotros no vamos, vámonos. Ya no quiero que... He tenido varias familias acá que estaban ahí indocumentados durante 20 años, 30 años. Y regresaron a México porque dijeron, no, pues es mucha... Es un psicoterror que nos están haciendo ahorita. A veces cuando estoy hablando con los clientes de mi empresa de psicología, a veces pienso, ¿sabes qué? Creo que vas a tener una mejor vida en México. Sí. No puedo decir eso, pero porque ellos han luchado para una vida allá. Pero a veces pienso eso. Sí. Sí, son... Para mí fue muy fascinante y casi todos los que he tenido aquí en el podcast, justamente como tú dices, ya luego cuando ya llegan a esa conclusión, dicen, güey, o sea, el sueño americano fue como una ilusión, ¿no? Porque es, ok, o sea, sí gana más lana, definitivamente, ¿no? Pero también... Pero sí o no, porque el costo de vivir es mucho más alto. Claro. Y muchos que van ahí sienten como necesitan mandar el dinero a su familia en México. Claro. Es el como ingreso el tercer más grande de México, creo. La gente manda sí. dinero. Sí. Entonces, ¿es mejor? A veces no sé. Ya, sí, sí. Para ganar más dinero no siempre significa que tienes una mejor vida. Claro. Sí, porque lo miran, oh, no, la troca del año, ¿no? Y la casa, y esto, y los nuevos tenis, etcétera. Lo que también me impresiona de allá de la cultura, que es bastante diferente, por ejemplo, a la alemana, ahí funciona mucho con deuda todo. O sea, la gente se endeuda, pero cabrón. Sí, miran cuánto es por mes. Sí. No el precio, cuánto necesito pagar por mes. Cuando está trabajando en los tiempos compartidos, siempre vendemos así. No importa el precio, cuánto es por mes. Sí. Y la gente, en fin, terminan con tanto crédito que no puede manejarlo. Está bien, cabrón, esa mentalidad. Yo he conocido gente que para estudiar, güey, o sea, hablando en pesos mexicanos, ¿qué me dijo? Creo que 5 millones de pesos. Sí, está cabrón, ¿no? Y para una licenciatura, o sea, tampoco es como, güey, te sacaste el doctorado en Harvard. Y ahora las licenciaturas están en cosas que ni tienen nada que ver con nada, ni una carrera, ¿no? Sí. Incluso la mía, historia, no es como soy maestro de historia, pero te da unas lecciones de la vida, ¿no? Más o menos. Sí. Pero ahorita hay gente pagando un montón para estudiar, no sé, David Beckham Studies o algo así. ¿Existe uno de esos? ¿Existen estudios de David Beckham no en el Reino Unido? Creo que afuera también. ¿Y qué? Perdón, no sé. pero ¿qué chicas uno aprende en David Beckham Studies? Diploma en David Beckham, sí. No manches. Sí existe. ¿Y qué haces con eso? Trabajar para David Beckham, no sé, pero... Es que también, no sé, yo siento como hoy en día, pues, o sea, la neta, si hoy empezara desde cero, creo que no volvería a estudiar en la universidad. Sí me enseñaron unas cosas y, bueno, gracias a la universidad también luego llegué a México, etcétera. Yo también, entonces... Conocí a mi esposa, ¿sabes? Todo eso. Pero, o sea, lo que hago, no necesito La universidad eso. En línea yo no creo que tiene mucho valor. Porque puedes aprender muchas cosas también en YouTube, Claro. en muchos lugares diferentes en línea. Más si puedes vivir la vida, salir de la casa de sus padres. Eso sí. Esa es el parte para mí que era muy importante, porque yo era muy tímida, yo no tenía amigos, entonces me forzó a hacer eso. Pero si la gente no está haciendo esta parte, no creo que tiene mucho valor, porque puedes encontrar todo lo que quieres aprender. Claro. Hoy en día en línea. Sí, la verdad que sí. Y a costos mucho más baratos que 5 millones de pesos. Aunque hay coaches luego que también quieren cobrar eso, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero sí, a mí también me ayudó mucho de salir solo de la casa de mis papás, ¿no? A los 20 o 21. Sí.
Y yo creo que una cosa que en México, si yo podía cambiar algo, es para... Obviamente, en los Estados Unidos hay mucho crédito y no es una buena cosa. Aquí es muy difícil para abrir una empresa en una manera correcta, ¿no? Hay tantas cosas que necesitas hacer, el IFERMA, toma meses en abrir una SADCB, por ejemplo, Sí. y necesitas pagar muchas cosas, y esta persona quiere morir aquí, esta persona dice que no has pagado hay una multa. Entonces yo creo que pueden hacer el proceso, abrir empresas y ayudar a la gente a tener sus propias empresas sin tanta, como en inglés es red tape, ¿no? Ajá, como papeleo, pues. Ajá. Esta sería una gran cosa para México porque hay tantas personas con talento. Sí, está cabrón. Pero necesitas una buena inversión para abrir una empresa simple, solo para Sí. tener el papel, para Sí. decir que puedes trabajar como esta Claro. empresa. Entonces, necesitamos más gente que pueden dar ayuda a gente con ideas para abrir esas nuevas empresas y yo creo que el país va a ser mucho más exitoso de Sí. esta manera. No, sobre todo considerando que dicen el 70% en México, básicamente es todo cash, ¿no? O sea, es el sector informal, como dicen. Pero bueno, por ejemplo, en comparación con Alemania, donde también yo abrí una empresa, jamás lo volvería a hacer. Mucho papeleo, o sea, te ponen un Sí. chingo de trabas. Aquí lo que sí me encantó, si tú eres persona física, eso es dentro de un día, 2 días. O sea, si no necesitas como una SAPI o SAB, bla, 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 ahí sí es más rápido, si eres persona Sí, física. es complicado. Sí. Sí. ¿Cuánto tenemos, bro? 1 hora 15. Ok, genial. Oye, ¿cuál es tu grosería mexicana favorita? Ahora que hablamos de eso. No mames. No mames, güey. No mames, güey. Y ahí no te miran mal tus compañeros cuando dices. Nah. No. Nah, es chistoso. Por eso yo digo no manches. Porque porque sí ha pasado. No mames. Bla, bla, bla. El primer video, de hecho, viral mío, donde yo conté como las experiencias de mi año de estudios en Guadalajara, y yo decía, no mames, bla, bla, bla. Y yo luego me quedé en shock porque, o sea, se viralizó. Fue hace 10 años. Pero ya luego dijeron, a ver, ese alemán que es que laven su boca con jabón porque dice muchas groserías y así. Que yo ni sabía qué significa. Es que escuchas estas cosas y parte de aprender un idioma en la calle en vez de en la Sí. escuela es que no entiendes exactamente qué significa, solo entiendes la expresión, Sí. ¿no? Entonces, pues por eso ya queda en mi mente esta expresión Sí. tan feo. Sí, a veces me tengo que literal morder la lengua, ¿no? Porque ya luego mi esposa también me regaña, me dice, no, Ian, así no se dice. No dices, hay un chingo de gente. Dices, hay muchas personas. Y pinche, uso esta palabra no, mucho. es buenísimo. Pero ya es parte de mi idioma, ¿no? Pero pinche siento que está bien. Sí. Hasta puedo ser amable, ¿no? Como, pinche... No sé, si veo a un compa que se llama Rodolfo. Pinche Rodolfo, ¿cómo estás? Es que a veces no sabes el grado de insulto que Claro, es. eso Porque sí, ¿no? aprendes la expresión, no como qué significa realmente. Sí, es difícil. Por ejemplo, a mí me pasó eso justamente en el primer video que mencioné con la palabra de b, ¿no? O sea, no la voy a decir acá. Pero no sabía que era tan mala palabra y la gente se emputó muchísimo. Pero es como en inglés también. Hay una palabra empezando con C, que es muy mal en los Estados Unidos, pero en Inglaterra es algo amable casi. Cunt, ¿no? Eso. Es que ustedes saben hablar bien chido los ingleses, me encanta. O sea, yo prefiero 1000 veces el acento de Inglaterra que estadounidense. Pues ese era un problema para mí cuando recientemente estaba en Cancún,
porque no hablé español. Y mi inglés, los mexicanos que hablan inglés no entienden mi inglés. Entonces, I want some water. Oh, Y yo, so ¿qué? Water. ¿Qué? Yo, water. Water. Ah, ok, agua. Entonces, entre aprender español, necesitaban aprender inglés americano para sí. que me entienden en inglés también. Pero es más classy, ¿no? O sea, tiene más clase el acento. Yo voy a sí. decir que sí, ¿no? Ah, sí, obvio. Tiene mucho, no sé, suena... No sé, tal vez está bien porque, no sé, vi como muchas series y como Pero hay muchas muchos películas también. acentos adentro de Inglaterra también. Claro, también no, hay algunos que... Puedes manejar 10 minutos y la persona en el próximo pueblo habla completamente diferente. Sí, está cabrón. No, más en el norte de donde eres tú, sí, Sí. hay gente que, güey, luego está bien difícil. Y trato de explicar esto a las personas. Y es como si eres de Texas y otra persona de California. Y yo, no, porque Inglaterra es así chiquitito. Sí, Entonces, cada 10 minutos, media hora, es completamente diferente. Los tipos de palabras, qué significa, el acento. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, era menos de una hora de mi casa, donde vive mi mamá, y mi universidad. Pero es completamente diferente el acento. Por ejemplo, I'm going downtown. ok. Voy a la ciudad. Es I'm gonna do Natun. ¿Qué? ¿Pero eso qué es? ¿Cómo? Se llama Geordie. Es un Geordie. acento de Newcastle. ¿Es como el Cockney de Londres o como No. más o menos, no? No, es muy diferente. ¿Sí? ¿Has visto el Geordie Shore? No. Es como Es un Acapulco reality. Shore. Sí, Ah, es Acapulco con Shore, pero en ingleses. Newcastle. Es muy chistoso. Es muy difícil. ¿Puedes decir otra vez I'm going downtown en ese acento? I'm gonna do Natun. I'm gonna do the tune. Ajá. Sounds like Indian. No sé. Es I'm Geordie. gonna do the tune. Sí, es bastante cañón. Por ejemplo, donde yo soy, en mi pueblo, nosotros tuvimos mucho ejército británico ahí. Hasta 10 años. Y ya después, recientemente se fueron. Incluso en la fiesta de mi pueblo, siempre hacen de los que tiran, ¿no? En el Schützenfest. No hay nada más alemán que el Schützenfest. Siempre de tradición había, o sea, hacen como es como un desfile. Y con pam, 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 pam. Y siempre había un batallón de escoceses Ok. que estaban estacionados cerca y Ajá. con sus, ¿cómo se llama? Con sus gaitas, ¿no? Dudelsack en alemán. Y siempre era la Bagpipes. sensación. Bagpipes. Yeah. Y era muy presente. Y cuando yo estudiaba en una ciudad cerca, y ahí justamente había más presencia en esa ciudad, había como 30,000 británicos, todos del ejército. No manches, o sea, cuando le salíamos de peda siempre con esos güeyes era un buen relajo. Toman mucho. Toma muchísimo, no manches. Pero luego ya después de 3 cervezas se me dificultaba entenderlos. Más los del norte, no manches. Sorry. A menos no estamos tomando, entonces puedes. Sí, no, imagínate. ¿Qué es lo que más toman en Inglaterra? Cerveza, pero no cerveza como Corona. Ya. Cerveza como Stout. Stout. Más fuerte, ¿no? Como Es Sponge. como entre Guinness Ya. y un lager. Ah, ya. Sí, Entonces tiene más... no hay mucho gas, entonces Ya. cuando fui al fútbol con mi papá, él está tomando, no sé, 10 pintas de eso. No. Sí, Para ponerse bien hooligan. exacto. Y el gin es muy de moda ahorita. Ah, ok. Claro, el gin es de allá, ¿no? Sí, pero ahorita, la última vez que regresé, había bars solo de gin. Gin de fresa, gin de frambuesa, gin de jalapeño, Ya. de todo. ¿Ustedes toman cider? Sí. ¿O son los irlandeses? Sí, sí. También. También. Sí, en Alemania es cerveza. Pero cuando estaba en la universidad, era muy popular el Jägermeister. Ay, no manches, ¿cómo pegaron, güey? O sea, horrible. sí, no, te da una Horrible. crudota, ¿eh?
O sea, llega más así, me quieren patrocinar, chingón, aquí tienen un alemán, pero no, ay, no me obliguen a... y está muy curioso porque llega maestra antes, justamente fue cuando yo también fui a la universidad, hicieron un giro de marketing, porque llega maestra en Alemania, era, no manches, esa cosa solo toman abuelitos, ¿no? Para, es que mi panza voy a tomarme un Jägermeister. Y de repente empezaron como a meter esas máquinas en todos los bares y los pusieron como un tiempo como gratis las máquinas. Y ya, un giro. Y todo el mundo le gustó. No sé por qué, porque el sabor Porque era es como- gratis. Tal vez sí. Y estudiambres, ¿no? No tienen. Sí, exacto. Y ya es más hip. Pero no manches. No, él llega más está. Oh, y luego Y mezclar. el otro era el Aftershock. Aftershock, ¿cuál es ese? Ese era muy grande en Inglaterra cuando yo era estudiante. ¿Cuál es ese? Es rojo, azul. Horrible también, horrible. A la madre. Sí, había algunas mezclas diabólicas. Pero un noche muy barato porque con 3 ya. Sí, ya valiste, ¿no? Heli, muchas gracias hoy por contarnos tu historia de tus proyectos. Gracias a ti. Ya saben, banda, abajo en la descripción van a encontrar todas las redes. Instagram. ¿En cuál más estás? En YouTube, ¿verdad? Instagram. Instagram. Entonces, visiten el Instagram de Heli. Ya saben, eso fue Choque Cultural, de podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye. Checa aquí la historia de Char, una inglesa muy carismática en México, y ve toda su historia y por qué llegó acá y se enamoró de un mexicano. Ve su historia dando clic aquí.